Algunas seguían, ¿no? Pero lo que empecé a darme cuenta es que ellas, la mujer que se hace prostituta ejerce la prostitución, pero en determinado momento después la abandona. No sigue, no muere prostituta. La mayor parte de las veces, como siempre digo, hay gamas, hay distintos tipos, pero en general tú ves que desaparecen porque ellas vuelven a zambullirse, ¿verdad?, en ese magma social en el cual nosotros no tenemos formas de seguirla. Muy rara vez aparecen, pero yo me encontré algunos casos en mujeres, sobre todo las que habían sido proxenetas, ¿no? Porque claro, la prostitución fue una actividad no ilegal en el Uruguay, no era delictivo ser prostituta, era delictivo ser proxeneta o traficante de blancas, pero no prostituta. En el Uruguay nunca estuvo prohibido. Pero entonces me encontré a veces con mujeres que, habiendo sido proxenetas, las seguían, por ejemplo, 20 años después. Me encontré algunos casos. Y una de ellas, por ejemplo, la hacen ir a la policía a declarar, a ver qué está haciendo, a qué se dedica. Y ella era profesora de la Asociación Cristiana Femenina, por ejemplo. Está en el libro ese caso, y hay otros también de peluqueras y costureras y lavanderas y se había casado y era una señora que daba clases en la Asociación Cristiana Femenina. Quiere decir que así como vi esos casos que emergen, es muy probable que muchas de esas otras mujeres hayan hecho otras actividades, servicio doméstico, lavanderas, costureras, peluqueras u otras cosas. Quiere decir que no continúan, muchas de ellas no continúan siendo prostitutas hasta la muerte. Claro, algunas se morían porque se morían de tuberculosis o se morían de sífilis o cosas de ese tipo, ¿no? Que eran los debe de aquella época. Pero eso es interesante. Bueno, ¿qué pasa con las prostitutas después que envejecen? ¿Qué pasa con ellas? Eso es algo interesante para poder seguir hoy día, ¿no? En esto que se construye la prostitución, ser prostituta, es por el acicalamiento del cuerpo, es por la producción, es por el cuidado con respecto al otro, es cuidado con respecto a la otra prostituta. ¿De ahí es donde viene esa construcción o es más profundo aún? La construcción, tú decís, de ser prostituta. Creo que son muchos factores que están influyendo. De repente hoy día Massa y está en una sociedad muy consumista como estamos hoy día. Bueno, habría que rastrear ese tema, ¿no? Bueno, ¿para qué? ¿Por qué te hiciste prostituta? ¿Para ganar más? ¿Para qué? ¿No? Para alimentar a mis hijos, para darle a mi papá, a mi mamá. No, porque me gustaba, me quería comprar unos championes, me quería comprar un celular de última generación, me quería comprar tal cosa. Bueno, es decir, creo que las motivaciones son múltiples. Cómo se tiene que arreglar para eso, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, porque ya hay una imagen, es decir, de cómo se viste, de cómo se supone viste una prostituta, aunque hay muchas cosas que hoy día también han cambiado. No todas las prostitutas se visten con minifaldas ajustadas, mostrando los senos ni nada. Hay prostitutas que uno ve por la calle que tienen la imagen de una estudiante. La sexualidad femenina siempre ha sido vista como pasiva, como de recibir esas descargas seminales del hombre, pero que la mujer no participa mucho. En cambio el hombre no, y eso la sociedad lo empieza a manejar. Nosotros tenemos que organizar esto de los prostíbulos y de las mujeres, porque bueno, no podemos tener a esos hombres corriendo por las calles de Montevideo desesperados por tener relaciones sexuales, porque van a violar a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras primas, lo que fuera. Entonces, organicemos los prostíbulos, démosles, controlémoslos desde el punto de vista médico, etcétera. Y entonces los hombres entraban, tenían relaciones y se iban. Tenían relaciones y se iban. Eso, por ejemplo, tanto en Uruguay como en Argentina, en la zona de La Boca, era terrible, porque las prostitutas que trabajaban en La Boca eran máquinas, pobrecitas, eran máquinas. Ya algunas ni se volvían a vestir,
Entraba uno, salía el otro y así. Y eran cientos y cientos de hombres, además con la inmigración, porque además hay que ver en estos cuadros los elementos de la sociedad de la época, ¿no? Muchos hombres solos, entonces ahí está. Había poco espacio muchas veces en ese tipo de prostíbulos para el esparcimiento, pero no eran los únicos. Cuando yo digo que hay prostíbulos de alta calidad, en esos prostíbulos ya era otra la historia. Eran mujeres más caras, se daba lugar a todas esos juegos, a los juegos sexuales, sensuales, a los terciopelos, a las luces, a las velas, al champagne. Entonces era todo un regocijo para los sentidos, que de repente el pobre desgraciado que quería tener relaciones tenía ahí en ese tipo de prostíbulo, ¿verdad? Más adocenado, digamos, ¿no? En ese tipo de terciopelo había que aprender esos códigos. Ah, claro, sí, claro. Por ejemplo, los nombres franceses, las prostitutas de esos, aunque no fueran francesas, se ponían nombres franceses, ¿no? Claro. Entonces había todo un refinamiento, que además muchas de ellas eran, ahí sí había cierta educación es decir, función que cumplía la madama. La madama en los prostíbulos estos cerrados, donde los prostíbulos cerrados, les maisons closes d'autrefois, como dice acá, les maisons closes son las casas cerradas, viene de ser. Quiere decir que son lugares donde viven las prostitutas con las madamas. Ahí no entran hombres, por más que exista el proxeneta por afuera, pero el proxeneta ahí no vive. Y entonces las madamas, mujeres que en general habían sido prostitutas, porque había como también una carrera de los honores, algunas prostitutas se hacían madamas, cuando llegaban a la dama madura, bueno, le transmitían sus conocimientos del ejercicio de la prostitución, y estas que eran más refinadas también, ciertas formas de recibir a esos hombres que tenían dinero, que tenían poder, que tenían educación y que no les gustaba acostarse con una mujer ordinaria, ¿verdad? Del Bajo, por ejemplo. No, había prostíbulos también en el Bajo de calidad, ¿no? Eran muy caros, las mujeres disponían de más tiempo, había todo un juego erótico previo, que hacía de la relación sexual algo mucho más placentero, y bueno, porque eso aseguraba la vuelta de esos hombres a esas mujeres que muchas veces creían que eran francesas, les enseñaban alguna palabrita en francés, alguna cosita de esas, se vestían mejor, Por ejemplo, en el libro aparece el caso, que lo encontré de casualidad, de una prostituta que era francesa, esa era francesa, que se había peleado con la madama del burdel, que a veces se peleaban, y la madama se le había quedado con toda la ropa, y entonces ella le escribe una nota al cónsul francés en Uruguay, donde aparece, que es interesantísimo, toda la lista, que esto es muy bueno, toda la lista de las prendas que ella tenía y que se había quedado la madama, y hace la reclamación, porque claro, ¿qué es lo que tenían las prostitutas propio? Su ropa y las propinas que podían guardarse. Pero que era ropa para su propia profesión. Claro, y costaban caras. Exactamente. La ropa no era como ahora, porque ahora en forma de relación la ropa ahora es mucho más barata de lo que era. Andate a comprar un traje con seda o eso era muy caro, guantes, sombrero, bueno, todas esas cosas eran su gran capital, claro. Y ahí se hace su imagen de prostituta, por ejemplo, refinada, ¿no? Una prostituta refinada tiene sus guantes, tiene sus trajes, sus blusas de seda, tiene toda su ropa interior también de batista lo más fina posible. Entonces hay todo una serie de elementos que nos dan la pauta de las diferencias también existentes entre las prostitutas, ¿no? Y además algunas prostitutas que eran muy inteligentes y que guardaban en el banco. Yo también pongo varios casos de mujeres que tenían sus cuentas bancarias, porque algunas guardaban las propinas.